Desde su infancia, Gohan ha sido un personaje que, a primera vista, parece estar atrapado entre dos mundos, el de la paz y el de la violencia. Pero la realidad es mucho más profunda y compleja. Lo que muchos no han logrado ver es que, desde el principio, Gohan estaba destinado a una vida de conflicto interno que trasciende cualquier batalla externa. La verdadera lucha de Gohan no ha sido contra enemigos poderosos o desafíos físicos, sino contra sus propias emociones, su identidad y una energía oscura que siempre ha habitado en su interior, una energía que ni siquiera él comprendía, pero que lo ha acompañado desde su nacimiento. Durante sus primeros años, Gohan vivió una vida relativamente tranquila, pero siempre hubo algo inusual en él, algo que él mismo no sabía cómo explicar. Desde muy pequeño, experimentó emociones que no correspondían a su edad. No se trataba solo de la inocencia perdida, sino de una intensidad emocional desmesurada. Cada vez que sentía miedo, ira o tristeza, estas emociones parecían amplificarse de manera extraordinaria. En momentos de calma, a menudo tenía pensamientos intrusivos que no podía controlar, imágenes de destrucción y caos que no entendía de dónde venían. Estos episodios lo dejaban confundido y asustado, pero se los guardaba para sí, temiendo que si hablaba de ellos, algo terrible sucedería. A medida que Gohan crecía, estos episodios comenzaron a intensificarse. No eran simplemente momentos de rabia o tristeza, era como si una presencia oscura dentro de él se alimentara de sus emociones más profundas, como si algo dormido en su interior despertara lentamente cada vez que experimentaba un sentimiento extremo. Esta fuerza desconocida no tenía forma ni nombre, pero estaba ahí, acechando en las sombras de su mente. Gohan, sin entender lo que le ocurría, trató de sofocar estas emociones, de reprimirlas y mantenerse en control, pero esto solo las hacía más poderosas. En los momentos en que su mente estaba más vulnerable, como cuando dormía o cuando estaba agotado, esta energía oscura intentaba manifestarse, aunque solo fuera en breves destellos de imágenes que lo hacían despertar en medio de la noche, empapado en sudor frío. Con el tiempo, Gohan comenzó a notar que no solo era su mente la que sufría estos episodios, su cuerpo también reaccionaba de maneras que él no podía controlar. En ciertos momentos, cuando sus emociones se desbordaban, sentía un incremento de poder tan abrumador que incluso lo aterrorizaba. No era simplemente una sensación de fuerza física, sino algo más profundo, una conexión con una fuente de energía oscura y ancestral que latía dentro de él. Pero había algo más perturbador en todo esto. Gohan, en el fondo de su corazón, comenzaba a disfrutar de esa sensación, de la adrenalina que acompañaba a estos estallidos de poder, aunque le produjera un miedo profundo al mismo tiempo. A medida que estas emociones crecían, Gohan empezó a aislarse, a distanciarse de todo lo que lo rodeaba. Sabía que había algo mal en él, pero no sabía cómo lidiar con ello. Había momentos en los que pensaba que estaba perdiendo la cabeza, momentos en los que se preguntaba si era realmente él quien estaba tomando las decisiones o si esta energía oscura estaba tomando el control. En sus momentos de soledad, se encontraba luchando consigo mismo, en una batalla invisible que nadie más podía ver. Sabía que esta oscuridad no podía ser solo el resultado de sus propias emociones, sentía que era algo externo, algo que siempre había estado ahí, aguardando el momento adecuado para apoderarse de él. Y entonces, ocurrió algo que cambió todo. Un día, mientras Gohan meditaba en soledad, intentando encontrar algo de paz en medio del caos emocional que sentía, tuvo una visión. No era un sueño, ni una alucinación. Era una experiencia tan real como el mundo que lo rodeaba, pero al mismo tiempo más intensa, más vívida que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. En esta visión, Gohan se vio a sí mismo en un lugar completamente oscuro, sin ningún punto de referencia, flotando en un vacío absoluto. Pero no estaba solo. Frente a él, surgió una figura envuelta en sombras, una figura que parecía familiar de alguna manera, pero que no podía reconocer del todo. La figura lo observaba en silencio, y aunque no emitía ninguna palabra, Gohan podía sentir que se estaba comunicando con él. En ese momento, Gohan sintió una mezcla de terror y curiosidad. La presencia frente a él no era una amenaza física, pero emanaba una energía tan oscura y antigua que hizo que su corazón se acelerara. La figura finalmente habló, pero no con palabras, sino directamente en su mente. Le dijo algo que lo dejó paralizado:
siempre he estado contigo, Gohan. Desde el día en que naciste, he estado esperando el momento adecuado para manifestarme por completo. No soy un enemigo externo, soy una parte de ti. Soy tu verdadera esencia, lo que has reprimido durante todos estos años. Pero ya no puedes huir de mí. Pronto, seremos uno. Esta revelación sacudió a Gohan hasta lo más profundo. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía haber algo dentro de él que no conocía, algo tan oscuro y poderoso? La figura continuó, explicándole que, desde su nacimiento, había estado destinado a ser un receptor de una antigua energía, una fuerza cósmica que trascendía el tiempo y el espacio. Esta energía había estado latente en su interior, esperando el momento en que sus emociones fueran lo suficientemente intensas como para liberarla por completo. No era una maldición, ni una bendición. Era simplemente su destino. Gohan, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar esto. Trató de luchar contra la visión, de rechazar lo que la figura le estaba diciendo. Pero cuanto más se resistía, más fuerte se hacía la conexión. En ese instante, Gohan comprendió que esta fuerza no era algo que pudiera ser vencido con fuerza física o con la voluntad. Era algo que formaba parte de él, algo que no podía ser separado de su ser. La figura, al ver la resistencia de Gohan, lanzó una última advertencia: si continúas negándome, solo causarás más dolor. Acepta lo que eres, o la oscuridad dentro de ti se desatará de formas que ni siquiera puedes imaginar. Cuando la visión terminó, Gohan despertó, jadeando y con el corazón acelerado. El lugar donde se encontraba era el mismo, pero algo en él había cambiado. Ahora sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía. No podía continuar reprimiendo sus emociones, porque eso solo alimentaba la oscuridad dentro de él. Pero tampoco estaba dispuesto a dejar que esa energía lo controlara. Gohan estaba decidido a encontrar una manera de equilibrar ambas partes de sí mismo, de comprender esta fuerza sin dejar que lo consumiera. A partir de ese momento, Gohan comenzó a explorar su propio ser de una manera diferente. En lugar de temer a sus emociones, comenzó a aceptarlas, a comprenderlas, pero también a controlarlas de una manera más profunda. Sabía que la oscuridad siempre estaría ahí, pero también sabía que podía coexistir con ella sin dejar que tomara el control por completo. La verdadera batalla de Gohan no era contra una figura externa, ni siquiera contra el destino. Era una lucha interna por su propia identidad, una batalla que continuaría durante toda su vida. Sin embargo, el giro más inesperado estaba por venir. Años después de haber hecho las paces con esta oscuridad interna, Gohan descubriría algo que cambiaría todo lo que creía saber. Investigando antiguos textos y leyendas, encontró una referencia a una energía similar a la que había sentido en su interior. Estos textos hablaban de una antigua civilización que había desaparecido hace miles de años, una civilización que había sido destruida por la misma fuerza que Gohan albergaba. Según los textos, esta energía no era única, había otros como él, otros que habían sido receptores de esta oscuridad. Todos ellos, sin excepción, habían sucumbido al poder, habían perdido el control y, en última instancia, habían sido consumidos por la energía, destruyendo todo a su paso. Gohan, al leer esto, se dio cuenta de que su lucha no había terminado. Aún estaba en peligro de perderse en esa oscuridad. Pero a diferencia de aquellos que lo precedieron, Gohan había logrado mantener el control, al menos hasta ahora. La verdadera pregunta era, ¿cuánto tiempo más podría resistir? ¿Y qué pasaría si un día fallaba? Este descubrimiento lo dejó con una sensación de incertidumbre y temor, pero también con una determinación renovada. Sabía que su lucha interna era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que aún no comprendía del todo, pero que estaba decidido a enfrentar. La historia de Gohan, entonces, no es simplemente la de un niño tratando de encontrar su lugar en el mundo, sino la de un ser destinado a luchar contra las fuerzas más oscuras de su propia alma, en una batalla que podría decidir no solo su destino, sino el de todo lo que lo rodea.